De la tarde, la conversación con la persona luminosa que se suma a la lista de roscas y cotufas cada tarde, ya lo saben. Hoy Eduardo Vera, psiquiatra y psicoterapeuta, presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental. Eduardo, bienvenido a Roscas y Cotufas. Gracias por invitarme. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Eduardo, lo primero como siempre, ¿por qué has elegido esta canción para abrir la conversación? Bueno, yo creo que es una de las canciones, digamos, de uno de mis grupos preferidos, los Beatles, que refleja que por encima de todo, lo más importante en la vida es esa persona querida, esa pareja, y entonces era un poco dedicándoselo a ella, que a pesar de 1000 sitios, 1000 lugares que conozcas, 1000 personas que conozcas, esa persona está por encima de todo. Y curiosamente es una de las canciones que Kurt Cobain quería que sonara en su funeral antes de tener esas ideas suicidas y demás que todos conocemos de cómo acabó. Es una canción bueno, de reflexión sobre el futuro, lo que ha pasado y querer a una persona por encima de todas las cosas que pasen, ¿no? Bueno, pues este es el punto de partida de la conversación, de este ratito que vamos a compartir aquí en la Radio Canaria, Eduardo, y para hablar también, entre otros asuntos, de esa salud mental. No sé si tenemos la percepción de que se habla más de salud mental, pero no sé si lo hacemos en los términos adecuados o si se ha convertido en una especie de cajón desastre. Sí, Tomás, yo creo que has dado en lo correcto en el sentido de que está claro que la salud mental se ha convertido siempre ha sido un problema, pero se ha convertido en un problema de primer nivel, puesto, pues nos ha dado de frente, o sea, la necesidad de abordarlo, ya sea por el fenómeno que está sucediendo en los adolescentes, la soledad no deseada y una serie de procesos que están, o sea, que están sucediendo en la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, la visibilidad ha sido muy importante. El enfoque no siempre ha sido técnico. Entonces, es interesante también dar espacio a los profesionales para hablar de lo que es salud mental, en el sentido preventivo y en sentido también asistencial, porque en una sociedad en la que a veces uno busca identidad, es muy fácil identificarse con un trastorno mental y realmente no tenerlo. En este asunto, además, Eduardo, y me gustaría que, igual es polémico, ¿no? Tú corrígeme si me equivoco, pero a veces da la sensación, cuando, por ejemplo, en mi caso no manejamos igual todos los términos, todos los conceptos, evidentemente, como profesionales como tú, que se reduce únicamente todo a lo biológico, a la hora de, por ejemplo, dar un diagnóstico y nos olvidamos de los contextos que son también tan relevantes a la hora de desarrollar o no un problema de salud mental. Sí, a veces se hace de forma didáctica o para que la población lo entienda y sea consciente y se pueda trabajar, pero la mente es algo tan complejo que no sería fácil reducirla a solo social, solo biológico, solo psicológico, solo cultural, solo existencial. O sea, el abordaje de un concepto tan etéreo como la salud mental, pues implica una serie de variables que hay que abordar en su totalidad. Entonces, sí, hay que darle el enfoque de lo que realmente afecta y produce trastornos mentales. Hay que dar un enfoque también cultural sobre lo que puede prevenir o no el desarrollo de trastornos mentales. Eh, Crear una cultura de la salud mental en general, que si quieres podemos abordarlo, si no voy a extender mucho, pero Claro, porque aquí me resulta interesante cuando hablamos de salud mental, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué es salud mental? ¿Cuándo una persona puede decir que tiene una buena salud mental, que cuida su salud mental, y cuándo ya intervienen profesionales como tú para abordar algún problema, alguna circunstancia puntual o crónica? claro, el tema de la salud mental hay gente que lo critica porque es un constructo, que si ya hablamos de salud es una característica médica, pero está claro que había que enfocar enfocar la foto desde algún prisma. Salud mental para mí, ese es uno de los problemas también, que va en función de la persona que lo describa. Para mí tener salud mental es una capacidad adecuada de relacionarme conmigo mismo, incluso dentro de mi cabeza, de relacionarme con los demás, porque el ser humano es un ser social, de, y de gestionar situaciones de estrés sin desbordarme. Ser capaz de ponerme triste, porque a veces que la gente confunde la salud mental con la felicidad. Ser capaz de ponerme triste, señalizar a través de la tristeza u otra emoción, sin deprimirme. Eh, Ser capaz de ser creativo sin necesidad de perder la noción de qué es real y qué no. Básicamente, como desde el punto de vista biopsicosocial, es la capacidad una vez cubiertas las necesidades básicas, pues uno estar en una situación en la que se es capaz de relacionarse bien consigo mismo,
bien con los demás y gestionar las emociones sin generar malestar. Qué interesante esto que has dicho, Eduardo, porque hay muchas veces, además, en una sociedad como esta del Mr. Wonderful, de que todo está perfecto, todo tiene que estar bien todo el tiempo, que el hecho de que sintamos, por ejemplo, un día de tristeza o un momento de tristeza, de bajona, ¿no? Estoy encadenando unos días pues, más tristes de lo habitual, en el que estoy apático, en el que igual me apetece estar más en casa leyendo que relacionarme con los demás, asociar eso ya a que hay un problema de salud mental. No sé cuándo hay que preocuparse y cuándo asumir también que la vida está compuesta por muchas emociones, sentimientos y momentos y hay que transitarlos. Claro, el problema es si yo me permito estar triste o no, que esa es una primera variable. Si alguien puede recoger mi tristeza, si a alguien le importa que yo pueda estar triste, para sentir, a veces lo comento en las charlas, pensar en las personas que suponen tu red, qué personas podías contar para pues, expresar un malestar, una tristeza, sin sentirte desbordado. El tema es que la sociedad actual, que enlaza un poco por lo que hablamos antes de la cultura, nos está desconectando a través de la tecnología, de la satisfacción instantánea, nos están vendiendo que solos o individuados podemos ser más felices y que, no sé, que el globo proveerá o el Estado proveerá y nos evita relacionarnos unos con otros de una forma adecuada, de tal forma que, así como había sociedades donde, por ejemplo, la tristeza no se podía expresar, como en Japón, y se dieron cuenta que la no expresión emocional aumentaba las ideas suicidas porque uno quedaba atrapado dentro de su cabeza en esa tristeza, pues la sociedad canaria o la sociedad latina en general es una sociedad abierta, pero mi sensación, igual me estoy equivocando, cada vez quedan menos orejas que escuchen y menos redes sociales en sentido real de la palabra, no una red de conectividad a un nivel superficial o de marketing de una autoimagen, una foto banal que alguien dé likes o no. Y hoy por hoy en consulta, Eduardo, ¿qué te estás encontrando? ¿Ha cambiado con los perfiles de pacientes que igual tenías hace 5, 6, 7 años? Depende un poco de la zona en la que esté desarrollando mi actividad, pero actualmente que estoy en consulta externa, pues la ansiedad, depresión post-COVID se ha comido la consulta. Es decir, antes podías Sí. ver a lo mejor un 20% de pacientes con psicosis, em, pero claro, la ansiedad, depresión se está comiendo totalmente la agenda. A veces son ansiedades, depresiones que son de origen endógeno, es decir, que hay una predisposición genética a debutarlas, pero a lo mejor nunca hubieran debutado si no hubieran tenido un estrés eh, no pronunciado, porque lo que realmente hace debutar los trastornos mentales es el estrés mantenido. Podemos hablar desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista existencial o psicológico, el hecho de tener un estrés mantenido que no puedes llegar a resolver. Es ahí donde entran los factores sociales que se está hablando, Sí. del agobio continuo, no llego a pagar el piso, pues, por ejemplo, mi jefe me acosa, que es uno de los factores sociales más habituales, o el acoso escolar, o el maltrato intrafamiliar, la violencia de género. Es una situación que no puedo cambiar y que me está degradando de forma continua. Ese estrés continuado me hace debutar un trastorno mental, pero yo tengo que tener cierta predisposición. Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos una predisposición para debutar un trastorno mental, y si lo enfocáramos así nos cuidaríamos más, pero habitualmente este desbordamiento, esta falta de capacidad de pedir auxilio está llevándonos a consulta depresiones y ansiedades que no son necesariamente muy endógenas, o por lo menos que el umbral para tenerlas era muy alto, pero si no sabemos gestionar el estrés, no hay formas de conciliar la vida con los factores sociales mm, que te demandan, pues al final acabas haciendo trastornos que habitualmente no veríamos en consulta. Eduardo, en general, y salvo bueno, los matices personales de cada uno, su genética y su contexto social, cultural, ¿cuánto tiempo sostenido podemos mantener, en general, estrés sin que nos pete la cabeza? Pues ahí hablamos antes de los umbrales, quiero decir, la mayoría de nosotros tiene, a veces pongo el ejemplo en charlas que puede ser un poco provocativo, el tipo con mejor salud mental del mundo, con mayor capacidad de expresión emocional, que hacía más deporte que ninguno, que tenía una situación económica estupenda, pues lo metieron en Auschwitz y lo tuvieron ahí. ¿Cuánto aguantó? No lo sé, pero hay circunstancias que rebosan la capacidad humana, psicológica, incluso biológica, para tolerar el estrés, y tarde o temprano debutas un cuadro depresivo. La mayor parte de la gente que estuvo en Auschwitz, cuando veía que había una alta desesperanza por lo que les esperaban, por el olor a la carne quemada, y no quiero ser truculento ni entrar en morbo,
pues al perder la desesperanza de forma persistente y tener el estrés de lucho o huyo, pero no tengo ninguna de esas dos posibilidades porque estoy aquí atrapado, pues ese estrés prolongado hace debutar rápidamente. Quiero decir, si alguien tiene una alta predisposición para hacer ansiedades y depresiones, con poco llegaría a ese estado, pero cualquier persona creo que bajo determinadas circunstancias de estrés podría ser vulnerable y podría hacer un cuadro ansioso depresivo. Pero bueno, el caso de Auschwitz que puse como ejemplo es un caso extremo de todas formas. Si hablamos de los jóvenes, cuando llegan a consulta, ¿qué se encuentran? ¿Qué perfil dibujan? ¿Qué expectativas también? No sé, ¿cómo condicionan las expectativas generacionales también a la hora del debut, por ejemplo, de algún problema de salud mental, Eduardo? Yo estoy, claro, hablo esto y luego el otro día pusieron un artículo de un filósofo que comentaba a Séneca hablando de sus discípulos, decía que eran rebeldes, que no atendían, que... Yo digo, igual estoy hablando desde el edadismo, igual estoy hablando desde el edadismo, pero sí noto una diferencia en la tolerancia y la frustración de la sociedad moderna. Como bien decían unos compañeros como Guillermo Laera, que tiene un libro precioso que les recomiendo, que se llama em, El lenguaje de la bestia bella, hablando un poco de salud mental y de la psiquiatría y los trastornos. Habla sobre que en una sociedad de consumismo en el que todo está gratificado, en el que casi no tienes que planificar, que te traen la comida a casa, que ya no tienes que salir a conocer a gente, sino puedes tener una aplicación para chatear y conocer gente, que ya no tienes que ir al cine a una película, ni tienes que ir al videoclub a elegir, y si no tienes directamente el videoclub en tu casa, en una pantalla, el grado de gratificación es tan alto que nuestros propios mecanismos psicológicos y neuronales hacen que necesites cada vez más estímulo para estar gratificado y a la vez te hacen ser más sensible a la frustración y con más dificultad también de resolución de problemas. Con lo cual, vemos en la consulta, claro, uno puede pensar, bueno, es subjetivo, pero de problemas que tú dirías, bueno, pues si tengo capacidad de afrontamiento y no apruebo un examen, no pasa nada. Y hay pibes que dicen, no apruebo el examen, no valgo para nada, me mataría o me cortaría, y alucinas diciendo, es que la vida te va a traer cosas más complicadas que un examen. Y entonces hay que preparar también a nivel cultural todo el movimiento educativo intentando paliar esto va por esa línea. Es decir, es que hemos llegado a un punto en que los adolescentes y a veces los niños no saben ni siquiera cómo se están sintiendo en un momento determinado. Esto es muy grave. Ni siquiera saben cómo se sienten, ni son capaces de expresarlo y que alguien les escuche. Es una cosa un poco desconectante. Nosotros, te digo, el poder contar con otro, el poder expresarte, el sentirte, porque tu significado es el que te has construido en tu biografía, y también el significado tuyo es lo que te devuelven los otros con los que te relacionas. Y es complicado ver a pibes que no saben cómo se sienten ni saben cómo gestionar lo que sienten después. ¿Y esto qué puede generar? ¿Cómo puede ser un adulto? ¿Cómo se va a desarrollar un adulto que de niño ha tenido reprimidas o no ha sabido cómo canalizar o cómo expresar lo que siente o no se lo ha preguntado? En función de lo que hablamos antes de la tolerancia al estrés, pues uno podría ser a lo mejor un trastorno ansioso depresivo, sí, que son habitualmente los más frecuentes a nivel de epidemiología en lo que es tendencia a tener este tipo de cuadros. Pero en general puede desarrollar lo que se llaman trastornos de personalidad. Gente que tenga alta impulsividad, que le cuesta, que tenga inestabilidad emocional de base, que le cueste expresarse, que tenga dificultades en la función ejecutiva. Por ejemplo, antes se decía que el TDAH, el déficit de atención e hiperactividad, era pues a lo mejor un 1,5, un 2% de la población, porque era un trastorno muy genético y habitualmente la horquilla de prevalencia se movía entre 0,5 a 4% en los trastornos mentales graves que fueran heredables, ¿no? Y actualmente, ¿qué pibe no tiene TDAH? Porque está totalmente expuesto a redes de forma continua que intentan llamar su atención y de repente suelta el móvil y está pescando, no sabe lo que está pensando ni a qué enfocarse, ¿no? Entonces, va a haber mucho, por decirlo así, TDAH funcional, va a haber mucha depresión apática por hiperestimulación y luego cuando sueltas el móvil la vida es en blanco y negro, y va a haber mucho trastorno de personalidad, sobre todo de tipo inestabilidad emocional con dificultad para autorregularse. Ujú. En este contexto, desde luego, es importantísimo hablar de salud mental. Entiendo que las vías pueden ser también, sobre todo si hablamos de los pequeños, de los jóvenes, que se hable más en las escuelas o hay que buscar otras fórmulas. Lo ideal sería que no fuera solo la escuela, lo que pasa es que la escuela es un gran
Baluarte es un sitio donde poder transmitir no estas ideas necesariamente, sino un sitio donde poder promover, crear un entorno saludable que favorezca la expresión emocional y demás, porque claro, no sabes lo que pasa en las casas y no vas a contar lo que pasa en las casas tampoco. O sea, hay una cuestión de libertades y de intimidad, pero si puedes promover salud mental a través de las escuelas, no ya necesariamente con asignaturas, que también las hay, sino también con métodos pedagógicos en los cuales uno se le permita, el mindfulness en las escuelas, por ejemplo, uno se le permita analizar cómo se siente, ver el tema de la percepción corporal, expresar las emociones, pues sería idóneo. Y esto no es, esto que parece muy hippie y demás, no tiene que ver con no exigir ni hacerle esforzarse a los estudiantes, sino darles un poco la capacidad de resolver conflictos a pequeñas dosis para resolver conflictos mayores a posteriori. Y aquí estamos escuchando otra de tus canciones. Let Down de Radiohead. ¿Por qué? Es un tema que a mí me gusta muchísimo la música y tengo varios grupos de música, que me encanta porque a nivel de armonía, no sé si, bueno, no quiero ponerme muy pedante, a nivel de armonía, lo que está haciendo realmente el acorde, que es el mismo, es alterarse y volverse menor, mayor o suspendido. Sé que es súper pedante decirlo, ¿no? Pero es un poco como la vida en sí. Hay momentos en los que te sientes triste, hay veces que te sientes feliz y hay veces que te sientes como flotando y sin saber, con incertidumbre de futuro, ¿no? Y refleja un estado mental que es muy típico actualmente, es decir, no sé bien dónde asentarme, si estoy triste, si estoy feliz o simplemente estoy vacío. Eduardo, te voy a presentar a Andrea Pérez, nuestra compañera. Hola, Andrea. Hola Tomás, hola Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Andrea. Porque siempre sometemos a nuestros invitados, Eduardo, a un test final, así que vas a estar un par de minutos en manos de Andrea. Bueno, Andrea, a ver bueno. qué nos cuentas. Intentaré ponerlo fácil, ¿vale? Tenemos que responder, bueno, tienes que responder en este caso de manera breve. ¿Estás preparado? Vamos a ver. En 2 palabras, ¿cómo definirías tu enfoque en salud mental? Cuidarnos, cuidarte. Un mito sobre la psiquiatría que te gustaría desterrar de una vez por todas. Que somos camellos, camellos en el sentido para drogodependientes, pero con receta, que somos pastilleros. ¿Qué animal serías y por qué? Creo que sería un gato. Me encanta la actitud del gato de ahora te quiero, ahora no, esa ambivalencia que tanto mola y que te da un subidón cuando se acerca. Y ahora las preguntas las hace la inteligencia artificial, que no sé si sueles utilizarla o te llevas bien o mal con ella. La inteligencia artificial es como, tengo que estar muy, muy embotado para usarla, pero sí, a veces te inspira. Bueno, vamos a escuchar a ver quién se ha acercado hoy. Buenas tardes, soy Faikán. Encantado de conocerte, Eduardo. ¿Estás preparado? Creo que sí. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que ir al psiquiatra es para locos? Que todos somos locos si nos damos la oportunidad de, de pensarlo, que todos tenemos que cuidar nuestra salud mental. ¿Qué parte de tu trabajo te hace sonreír incluso en los días difíciles? Cualquier comentario positivo, cualquier media sonrisa que dan esperanza a la recuperación de los pacientes. Completa la frase, en salud mental nos falta menos miedo y más. Y más empatía. Si pudieras hacer terapia con cualquier personaje ficticio, ¿a quién sentarías en el diván? Con cualquier persona, está complicado. Igual metería a algún psicópata para entenderlo porque es de los cuadros que más me impactan. No sé si, bueno, algún psicópata, no voy a nombrar a ninguno para no publicidad. Bueno, aprobado, ¿eh? ¿Aprobado raspadillo? Sí. No, aprobado. ¿Ha sentado a algún psicópata, Eduardo? ¿Esto lo ves venir? Sí, la verdad que estuve trabajando bueno, he tenido acceso a psicópatas, pero no te sorprendería porque hasta también un 1% de la población es psicópata y está integrado, no necesariamente está en las cárceles, o sea que de cada vez que vayas a un sitio y veas más de 100 personas, igual hay un psicópata por ahí metido. ¿Y se pueden integrar? Sí. De hecho, el 70% son integrados. Solo los que son violentos o tienen pocas habilidades sociales para no poder manipular a simple vista, o sea, para poder manipular sin que les detectes, los que no tienen esa habilidad, son los que acaban en las cárceles.
Eduardo Vera, psiquiatra, psicoterapeuta, actual presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental. Esta canción con la que nos quedamos, ¿por qué la has elegido? La he elegido porque Dave Grohl se lo dedica a Kurt Cobain, que lo nombramos antes, como un homenaje porque todo el mundo lo admiraba y era una persona corriente. Entonces quiero dedicársela a mis padres, que son personas que me han dado valores. Dentro de todo lo que he dicho erróneo en esta entrevista, no es culpa de ellos. Que son gente humilde, gente llana, pero gente con superhéroes del día a día porque aportan mucho a nivel social a todas las personas que les rodean, incluido a mí. Eduardo, qué bonito, ¿eh? Qué bonito mensaje también. Gracias por acompañarnos y por ser hoy nuestra persona luminosa. Tenemos la suerte de rodearnos de tanta buena gente y profesional como tú y cada tarde poder compartirlo con toda Canarias. Cuídate mucho. Venga, gracias por dar luz a la salud mental.